es el de celebrar esta misa y el de hacer presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Romana, para alabanza de Dios Todopoderoso y de la Iglesia triunfante, para bien mío y de toda la Iglesia que peregrina en la tierra, por todos los que me han pedido que ruegue por ellos en general y en particular, y por la santidad y salvación de todo el pueblo de Dios. Amén. Palabra en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta celebración eucarística pidiendo a Dios que atienda a todas nuestras necesidades, no sin antes agradecerle por todos los bienes que Él nos concede. Acudamos al Señor para que alivie a todos los enfermos, a todos los que se encuentran en los hospitales a causa de esta pandemia. Pidamos de manera especial por todos los sacerdotes que han resultado afectados por esta pandemia, por esta enfermedad, para que el Señor les sostenga y les conceda la pronta recuperación. Pidamos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, para que el Señor les conceda gozar de la gloria de su reino. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy la liturgia nos invita a pedir la intercesión de San José. Pidamos la intercesión de este hombre que fungió como padre de nuestro Señor, para que así como él podamos nosotros también
ser fieles y prudentes a la voluntad de Dios. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones, que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu Señor. Con todos los honores entre la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey, un cortejo de doncellas la acompaña. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Nos ponemos de pie.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Hay muchas realidades que tienen, vamos a decirlo así, su contraparte, es decir, que es como una moneda que tiene dos caras, pero es una sola moneda. Así hay muchas realidades que tienen dos polos o tienen dos caras. Pero entonces a veces podemos nosotros, al ver estas dos caras de la moneda o de una realidad, caer en los extremos y entonces pensar que alguna de esas realidades pues es negativa, como por ejemplo lo que hoy el Evangelio nos pone. Por un lado Jesús habla de los pobres y luego de los ricos, y entonces sabemos que pues esta es una realidad que está contrapuesta, la pobreza y la riqueza. Pero entonces aquí es donde nosotros podemos decir, es que la pobreza es mala, porque una persona que es pobre, pues no tiene lo necesario para vivir. Entonces la pobreza es mala. Y luego lo llevamos a la contraparte, la riqueza pues también es mala, porque una persona que es rica se convierte en una persona injusta. Y es más, ahora en nuestra realidad que vivimos, hermanos, la mayoría de las personas piensa que una persona consigue la riqueza material porque está cometiendo por allí algunas cosas indebidas. Y entonces por eso consigue una abundancia de bienes. Entonces vamos nosotros extrapolando esas realidades que aparentemente son contrarias, pero que al mismo tiempo reflejan una carencia, es decir, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es carecer de una estabilidad material. Claro, cuando hablamos de esa pobreza material, cuando hablamos de la pobreza espiritual, pues decimos, la pobreza espiritual más bien no es una carencia, sino al contrario, el pobre espiritualmente es el que deja a un lado las riquezas de este mundo para enfocarse entonces en poder tener como verdadera riqueza las dichas espirituales y las bendiciones que Dios nos ofrece. Pero entonces este es el pobre de espíritu. Pero dense cuenta, en este caso, esa pobreza espiritual no refleja una carencia o no refleja algo en sentido negativo, sino al contrario, el que es pobre espiritualmente
sabe reconocer la grandeza de Dios en las cosas sencillas. Y entonces ahí, hermanos, por eso, ante estas realidades que tienen dos sentidos, no hay que extrapolarnos, porque si no, entonces esto nos impide realmente encontrar lo que Dios quiere de esas realidades. ¿Por qué Dios permite que exista la pobreza? ¿Porque quiere que la gente sufra? Porque algunos es lo que se preguntan, bueno, y si Dios es tan bondadoso, ¿por qué existe la pobreza? Y algunos comentan, ¿no? Es que la iglesia debería de vender todas sus riquezas para alimentar a la gente con hambre, a la gente pobre, a los que no tienen. Pero hermanos, esta realidad de la pobreza siempre va a existir. La pobreza material siempre va a existir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en esa extrapolación de a los ricos o a la riqueza material tenerla en un sentido positivo, pero a los pobres, a la pobreza material, tenerla en sentido negativo. Y entonces los pobres hay que descartarlos. ¿Dónde van a vivir los pobres? Cerca de lugares alejados de donde está la demás gente. ¿Y dónde van a vivir los ricos? En las mejores zonas, con los mejores servicios. Se da una realidad de injusticia al extrapolar estas dos realidades. Pero entonces, hermanos, si así entendemos nosotros estas realidades, ¿por qué hoy Jesús habla de que los pobres, de los que tienen hambre, de los que lloran, los considera dichosos? Pues el Señor parece que está en otra realidad, porque ¿cómo el que tiene hambre va a ser dichoso? Pues si está teniendo esa hambre, esa necesidad física, pues no creo que sea muy bonito padecer el hambre. Aquel que llora, aquel que está sufriendo, pues ese llorar, pues no creo que sea para sentirse dichoso. Pero el Señor no se está refiriendo, hermanos, a la realidad en el momento, sino que Jesús nos está diciendo que son dichosos porque hoy carecen de algo que para el mundo es importante, pero que para ellos en el fondo saben que no es lo indispensable. Y entonces por eso ellos van a ser dichosos, porque esa carencia que hoy tienen, ¿quién la va a saciar? La va a saciar Dios. Y entonces por eso, hermanos, a veces tenemos grandes ejemplos de sencillez en las personas que menos tienen. En aquellos que son pobres materialmente, siempre están dispuestos a compartir. Y a veces los que más van teniendo en abundancia son los que menos comparten. ¿Por qué? Porque su visión se vuelve tan cerrada, que se vuelven tan egoístas, que no alcanzan a ver más allá de su propia comodidad. Y entonces ahí es donde el Señor por eso les está diciendo, ustedes los pobres, los que tienen hambre, los que sufren, los que lloran, son dichosos. Porque aún en medio de su carencia, saben lo que es verdaderamente importante en la vida, la voluntad de Dios. Y entonces por eso después Jesús nos da estos ayes. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora consuelo. Ay de ustedes los que se hartan, porque después tendrán hambre. Es decir, están en una comodidad, están en algo estable, pero tal vez no siempre van a tener esto que están viviendo. Y por eso ante toda realidad, sea en la pobreza, en la riqueza o en cualquier realidad de la vida, tenemos que alcanzar a encontrar la voluntad y la presencia de Dios allí. Por eso, hermanos, vemos que las personas que a veces no tienen tanto materialmente son muy agradecidas, porque saben que tienen la vida, que tienen manos para trabajar, y entonces ellos buscan la manera de cómo estar en una estabilidad. Y a veces no tienen todas las comodidades que una persona con posibilidades mayores podría tener, pero ellos así viven una alegría y una dicha que a veces dijera uno,
yo quisiera vivir eso. Y a veces uno que tiene todas las comodidades, que tiene todas las estabilidades posibles o que busca esa estabilidad, a veces nos cuesta más trabajo disfrutar la vida. Fíjense, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, justamente nos hemos dado cuenta de esta realidad del Evangelio de hoy. Dichosos los pobres, porque a pesar de todo lo que se vivió, siguen adelante. A pesar de todas las carencias, no faltó la mano solidaria que le tendió esa mano y que lo sostuvo. Por eso son dichosos. En cambio, por eso el Señor habla, y ustedes los ricos, los que viven acomodados, puede ser que nos hayamos vuelto indiferentes ante las realidades que estábamos viendo o que sabíamos que sucedían. Por eso hoy el Señor nos está llamando la atención, hermanos, no por decir que la pobreza o la riqueza sean buenas o malas, porque a veces eso nosotros hacemos, les digo, calificar o distinguir, no, sino más bien que son realidades que están allí, pero que yo no tengo que extrapolar o darle más importancia a la una a la otra, no, son las dos están allí, en nuestro mundo, en la realidad que vivimos. Pero Jesús nos está llamando la atención al decir, aquellos que más carecen son los que son dichosos, porque ellos son los que son agradecidos, ellos son los que son más generosos, porque saben de la carencia. Y entonces por eso, hermanos, nosotros, si aún tenemos lo suficiente para vivir, tenemos que buscar la pobreza. No en el sentido de carecer, porque a lo mejor gracias a Dios lo tenemos, pero sí saber que no puedo yo anclar mi vida a las cosas de este mundo, a las realidades materiales, porque si no entonces me puedo hartar de las cosas del mundo, pero vaciarme de las cosas de Dios. Y ahí es donde el Señor nos quiere enseñar que la pobreza, la sencillez, el hambre de Dios es el camino para alcanzar la plenitud. No es en el sentido, les digo, de carecer materialmente, sino en el sentido de que me vacíe. O sea, de que yo esté lleno de ¿qué? De la riqueza de Dios, y que sea pobre porque renuncio a mí mismo cada día. Me vacío totalmente para llenarme de Dios. Esa es la pobreza y la riqueza. Y entonces ahí, hermanos, necesitamos nosotros podernos dar cuenta de estas realidades y entonces alegrarnos y agradecer lo que el Señor nos concede cada día. Hoy decía esta antífona, esta aclamación antes del Evangelio: alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. El que se hace pobre consigue la riqueza de Dios. El que permanece en su riqueza y en su comodidad nunca alcanzará a descubrir la voluntad de Dios. Por eso hoy el Señor nos invita, hermanos, a que tengamos en cuenta que el camino para poder llegar al reino de Dios es el camino del siervo, el camino de ser el más pequeño, el camino de ser no al que todos reconozcan, al que todos alaben, al que todos vean, sino un camino de discreción. ¿Cómo anunció Jesús el reino de los cielos? Cuando estaba en el pueblo de Israel, antes de su vida pública, Jesús llevaba su vida como un humilde carpintero. Y aún ahí, Él anunció el reino, en lo sencillo, en lo discreto, no en el escándalo, en el véanme, no. Y así también nosotros estamos llamados, hermanos, a anunciar al reino de Dios, anunciar a Cristo, a Dios, sencillamente, discretamente, en la pobreza, en el servicio. Allí estamos llamados a anunciar la dicha y alegrarnos porque el reino de Dios está aquí, en medio de nosotros. Y yo puedo hacer presente en medio de mi pobreza,
en medio de mi humildad y en medio de mi sencillez, puedo hacer presente a Dios en medio de las realidades que estoy viviendo y que estamos viviendo. Hoy, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda esa humildad, esa sencillez, para poder reconocer las riquezas que hemos recibido de Dios. Y entonces, entregándonos a Dios, podamos dejar que Él inunde nuestra vida de bendiciones, nos colme de su presencia, para que entonces también manifestemos a los demás, a los que más carecen de Dios, podamos manifestar las riquezas que el Señor nos concede a cada uno de nosotros cada día. Pues que Dios nos auxilie, nos ayude y sepamos renunciar y tomar el camino del siervo para verdaderamente encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiadamente diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Padre, escúchanos. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Padre, escúchanos. Para que se acuerde de las familias de nuestra parroquia que viven en la tribulación, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda un sincero arrepentimiento de los pecados que hoy hemos cometido, oremos. Padre, escúchanos. Pongamos en las manos de Dios nuestras intenciones. Pongamos también, hermanos, las intenciones de aquellos que nos han pedido que oremos por ellos, por sus familiares, por sus amigos, para que Dios nuestro Señor nos conceda reconfortarnos unos a otros e interceder unos por otros. Oremos. Padre, escúchanos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Presentemos al Señor nuestros dones sobre su altar.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Guillermo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro Claver y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quien va a participar de la Sagrada Comunión, vamos a disponernos a hacer una fila en el pasillo central, guardando la distancia. Quien no vaya a comulgar puede tomar asiento. A nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook, les invitamos a realizar su comunión espiritual, pidiéndole al Señor que se quede en su corazón, manifestándole su fe en Él, creyendo en que está realmente presente en la Eucaristía. Y pues ante la situación que vivimos, no pueden acercarse sacramentalmente a Él, pídanle que esté en su corazón y que nada ni nadie los separe de su presencia.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a la maternal intercesión de María nuestra Madre y digámosle todos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo recordarles, hermanos, que el día de mañana tendremos nuevamente ya la exposición del Santísimo Sacramento, como lo teníamos los días jueves. El Santísimo se expondrá después de la misa de las 8 de la mañana y estará expuesto hasta las 2 de la tarde. Después el templo se cierra para sanitizarse y ya después se volverá a abrir para la hora santa a las 5 de la tarde y pues nuevamente se expondrá el Santísimo. Daremos la bendición para iniciar después la misa de las 6 de la tarde. Así lo estaremos haciendo a partir de mañana en los días jueves para que aprovechemos y tengamos este momento de adoración a Jesús sacramentado. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen una excelente tarde.